mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señor presidente, Santo Domingo Este, un municipio pujante, es la capital de la provincia de Santo Domingo, necesita una plaza de la salud o un gran hospital general. Señor presidente, no se vaya del poder sin usted dejar iniciado o concluido un gran hospital para Santo Domingo Este que se debe llevar el nombre del doctor Cruz Jiminián, el hombre que más ha aportado para la salud de los pobres de la República Dominicana. Un hospital para Santo Domingo Este, una plaza de la salud con el nombre glorioso del doctor Antonio Cruz Jiminián Tonito. Bien, aquí estamos como siempre en este su programa La Otra Verdad. Damos la más calurosa bienvenida al Banco de Reservas por apoyar este esfuerzo de comunicación que es el programa La Otra Verdad. Bienvenido al Banco de Reservas de la República Dominicana, el mejor banco de la República y de América Latina. Y quizá entre los bancos más organizados, más famosos, mejor estructurado del mundo. Está dentro de ese renglón reconocido por organizaciones internacionales. Pues bienvenido al Banco de Reservas que está aquí con nosotros en este su espacio, La Otra Verdad. Recordarles que este programa se transmite a través de YouTube por nuestro canal La Hoguera. Nuestro canal de YouTube La Hoguera, en Telecable Dominicano, canal 18, Informe TV, y también a través de Bloom Telecom en el 107 para todo el este y del 124 para, ¿cómo se llama, Samuel? El 124 de Win Telecom y Win Telecom el 124 y Telebloom para todo el este el 107. Ahí estamos en toda parte del mundo a través de este su espacio, La Otra Verdad. Mire, vámonos como siempre. Bueno, usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, le da la campanita, se suscribe y va a recibir este programa, va a recibir también el programa El Faro de la Tarde y otros programas más. Suscríbase dándole a la campanita en YouTube a el canal La Hoguera. Miren, ahora vamos con la historia. Hemos estado pasando muchos fragmentos de la historia dominicana y también hay que recordar de la parte patria, historia patria. Ahora vamos a hablar en este día de un hospital. Y cuando digo de un hospital es para vincularle con el nombre del doctor Darío Contreras. Porque vemos un nombre en un hospital y nunca sabemos por qué lleva ese nombre, quién fue ese médico, qué hizo, cuáles fueron sus aportes, sus estudios, en qué parte del proceso histórico ha participado este personaje. El doctor Darío Contreras tiene mucho, pero mucho aporte a la sociedad dominicana.
Vámonos, señor director, con un momento de la historia. El doctor Darío de Jesús Contreras Cruzado nació en Santo Domingo el 27 de noviembre de 1879. Se graduó de licenciado en Medicina y Cirugía en el año 1900 con la tesis Tratamiento del chancro blando. En 1911 se traslada a París, en donde recibe en 1914 su título de doctor en medicina. Darío de Jesús realizó estudios de cirugía y ginecología con los profesores Samuel de Possy, Jean-Louis Faure, Georges-Jean-Baptiste Marion y Cosette. Era un hombre de fuertes sentimientos nacionales y de recio carácter, a quien el doctor Rafael Miranda definía como infatigable como el más joven y activo como el más fuerte. En 1935, el doctor Contreras se negó a firmar un documento que pedía que la ciudad de Santo Domingo se pasara a llamar Ciudad Trujillo, lo que motivó que fuera durante unos años condenado a un aislamiento social. El doctor Contreras había ejercido en Santiago y otras ciudades del norte del país, y luego de realizar múltiples intervenciones a domicilio, como era la costumbre en la época, fundó la Clínica Altagracia en Santiago. Posteriormente se traslada a Santo Domingo, en donde laboró en centros públicos y privados, y durante su vida profesional ocupó numerosos cargos en la administración pública. Cirujano del Hospital San Rafael en Santiago en 1924, médico legista del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros y otros más. Fue director del Hospital Padre Villini en Santo Domingo de 1942 al 1943, ministro de Sanidad en 1941 al 43, diputado al Congreso Nacional y senador de la República, además de ministro consejero de la Embajada Dominicana en Washington. Por las vueltas de la vida, en 1942, el tirano Rafael Leonidas Trujillo sufre una terrible infección que tenía su vida en estado de gran urgencia. Nadie se atrevía a operarlo y en ese momento llaman al doctor Contreras, quien le interviene y le salva la vida, ganando así de nuevo la confianza del tirano y su entorno. Otra anécdota retrata el talante de este médico. Antes de iniciar la cirugía, los hermanos de Trujillo, Negro y Petán, se acercaron a él para cuestionarlo o intimidarlo, preguntándole que si él sabía lo que pasaría si se moría el paciente, a lo que el doctor respondió: a los 5 días hiede. Luego de la muerte de Trujillo, muchos ciudadanos se referían a él como el médico que salvó al tirano, lo que le trajo múltiples inconvenientes en su vida. El doctor Zaglul relata que el doctor Contreras se apenaba de que para muchos ese acto médico hubiera sido lo único importante en su vida. Falleció el 6 de enero de 1973 a los 94 años en extrema pobreza. Me encanta traer este tipo de historias para que el ciudadano, el dominicano, el joven sobre todo, conozca de dónde viene, hacia dónde va. Porque lo más penoso y triste es que usted no conozca su propia historia. El que no conoce su historia vive de error en error. Y según la propia historia, valga la redundancia, está condenado a cometer los mismos errores por desconocer la historia de su nación, de su país, de su gente, para que sepa que usted es parte de esa historia y usted debe ser el continuador de una u otra manera, porque cada dominicano hace sus aportes. Uno lo hacen en el deporte, otro lo hacen en la música, otro en la lucha por la democracia, otros lo hacen desde la medicina, desde la ciencia, desde la tecnología, desde la labor empresarial, agrícola, desde el artesano, el ebanista, el herrero, el maestro, el educador. Es decir, todos tenemos, el locutor, el periodista, el abogado, el sociólogo, todos tenemos algo que aportar para
que la República siga creciendo, siga desarrollándose y que las cosas negativas no se repitan, sino solo las positivas. Mire, hablando de cosas negativas, ser honesto, ser trabajador, ser eficiente, tener liderazgo, basta para que usted tenga muchos adversarios que tal vez lo muelen a todos sus contrarios y nos sacan un zapato de su condición, de la calidad. Se trata de un hombre que viene haciendo un trabajo, desarrollando todo una localidad. Tiene obras públicas allí haciéndole acera y contener y calles. Tiene al presidente de la República apoyándolo para el desarrollo de su comunidad. Está construyendo canchas, está haciendo una edificación ultramoderna del ayuntamiento, está trabajando en diferentes sectores, aportándole al desarrollo de una comunidad como es La Caleta. Máximo Soriano le ha correspondido ser alcalde en 2 oportunidades. Ya lo que es hoy distrito municipal, en el 28 entra la ley en vigencia que convierte a La Caleta ya no sino en un municipio, porque ya fue aprobado. Y tiene como 16 aspirantes al cargo de él y viven tratando de desacreditar y desmeritar el trabajo, pero ellos mismos no tienen mérito. Porque para usted desmeritar, usted debe tener algún mérito y usted no tiene ningún mérito. Y este hombre que es hijo nativo de La Caleta, Máximo Soriano, mejor conocido ya como Chichi, fue un alcalde y por eso volvió. Y ahora está haciendo una revolución, arreglando las calles, asfaltando calles, acera, contener. El presidente acaba de entregarle 40 millones de pesos. Y no habían pasado 48 horas cuando ya sus detractores estaban diciendo que él lo tenía escondido, guardado y que no decía nada. Y presentó una comunicación donde hacía 48 horas que el banco había recibido ese depósito de parte del gobierno, el presidente de la República, que está empeñado en aportar al desarrollo de La Caleta. Y ahí está la certificación. Y estos bombarderos, estos limpiapatios, no son más que unos limpiapatios en política, acabando con un hombre honorable, trabajador, que de por sí es el secretario de Finanzas de la Federación Nacional de Distritos Municipales. Ustedes saben lo que es pretender desmeritar, desacreditar a un hombre que está aportando, que está trabajando. Si los tirapiedras, los francotiradores, aquellos, como decía un comunicador desaparecido, que no era una frase de él, decía los franqueadores, franqueadores no, los que le tiran a la gente que está hacia arriba. Vamos a ver qué dice Máximo Soriano en un corto acerca de esta rueda de prensa y de sus detractores que no van a llegar muy lejos porque no son más que limpiapatios. Vamos a ver, señor director. Bueno, pues muy buenas tardes a ustedes, miembros de la prensa local, tanto así del municipio de Boca Chica como del ya municipio de La Caleta, y con cobertura nacional e internacional. Estamos convocando esta rueda de prensa no para aclarar nada, porque todo está claro, pero como yo siempre he dicho que no hay más sordo que aquel que no quiera oír, y no hay más mudo que aquel que no quiera hablar, y no hay más bruto que aquel que no quiera aprender. Hemos reiterado sobre la entrega de los 40 millones de pesos
que el honorable señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, entregó al Distrito Municipal de La Caleta para la construcción de aceras y contenes y la determinación de algunas obras en ejecución. Por lo tanto, se ha querido distorsionar y crear un morbo diciendo que el presidente de la República vino y que me delató, que descubrió que habían 40 millones de pesos que hacía más de 6 meses, otros hacían 3 meses y que no se había informado. Sin embargo, con este documento del Banco de Reserva, donde rezan las cuentas del ayuntamiento, firmado y sellado por el quien administra las cuentas, demostramos, que me gustaría que enfoquen, porque después dicen que no tiene sello, que es un documento inventado, que no es un documento real, que no fue mostrado a los medios de comunicación. Le decimos a ustedes que este documento reza, y ustedes que tienen copias a mano, que el día 20 del mes de febrero entraron los recursos. Recuerden que el día 20, y pueden chequear en su calendario, el día 20 era sábado. Por lo tanto, ese dinero prácticamente se aclara en la cuenta del ayuntamiento el lunes. El presidente llega el miércoles. Estamos hablando apenas 48 horas de la llegada del presidente para nosotros hablar sobre el tema. El presidente, cuando está ahí al lado que nos divide con la gobernadora, él todavía no sabía que los recursos habían entrado. Y ustedes ven una foto que anda por ahí, que el presidente me pregunta: Chichi, ¿entraron el dinero que ofrecimos para La Caleta? Le digo: sí, señor presidente. Apenas hace 2 días que entramos. Dice: ¿lo puedo anunciar? Le digo: sí, presidente, es importante que usted lo anuncie. El presidente hace el anuncio. Yo pensé que los caleteros y los demás del municipio que realmente les interesa el desarrollo de La Caleta, yo pensé que lo que más se iba a destacar ese día eran 510 títulos de propiedad que el presidente entregó a 510 familias en el sector de Valiente, que es donde más se produce el desalojo en el municipio. Sin embargo, no se ha hablado de eso. Parece que no interesó ese bienestar y esa tranquilidad que el presidente trajo, sino el morbo de hacerle creer al pueblo de La Caleta que quien les habla había recibido 40 millones hace 6 meses y que ya me lo había malgastado, lo había usado, o en términos directos me lo había robado y que no se había dado a conocer. Primero le pregunto yo, ¿en qué? Esos son los francotiradores que aparecen en todas partes, que no tienen mucha calidad, que no tienen mucho que aportar, y en vez de fajarse a trabajar como él lo establece ahí, para que su partido retenga el poder en La Caleta, lo que están es tratando de desacreditar a un hombre honorable como lo es Máximo Soriano Chichi. Pero así son los limpiapatios, los tirapiedras, los francotiradores, los que viven tratando de desmeritar al que tiene mérito, porque ellos no lo tienen, y se encuentran entonces con un valladar, con una pared franqueadora, que es la moral en alto de este trabajador municipal que es Máximo Soriano. Vamos, señor director, hablando también de municipalidad. Hay un animal. En la antigüedad, cuando hablamos de Noé y esa parte, los padres vivían con las hijas. Eso se fue cambiando, los hermanos con las hermanas, eso fue cambiando. Porque eso no es correcto. En la medida que las sociedades han ido avanzando, pues la familia, y científicamente se ha demostrado que cuando son de la misma sangre de la familia, muchos hijos salen con algunas situaciones congénitas de enfermedades. Bueno, pero ya en estos años, en esta época, en estos siglos, nadie se puede imaginar que un padre va a vivir con una hija, y mucho menos que un abuelo
lo digo por mí, que soy abuelo, siendo usted un hombre mayor, va a estar conviviendo con su nieta de 7 años. Este cerdo o este animal, porque un perro vive con su mamá, que es una perra, y eso dentro de los animales, eso es natural. Pero este perro, este animal, bueno, no sé, esta basura, no sé cómo llamarle. Ángel María Álvarez Peguero, alias Enríquez, de Nigua, regidor de Nigua, convivió con su nieta desde los 7 años hasta los 11 años que fue condenado, que fue denunciado y que ha sido suspendido políticamente del PRM. Y dice el PRM que no lo expulsa porque hasta que no hay una condena definitiva de un tribunal, no puede juzgarlo el partido sin antes los medios sin antes el tribunal evacuar una sentencia que le castigue por los hechos comprobados. Este señor, esta bestia que obligaba a esa niña, a su nieta, a su propia nieta, a convivir con él, a tener sexo con esa niña, su nieta. Diablo. Se le aplicó, se le condenó en una medida de coerción a 3 meses. 3 meses para entonces luego ir a la jurisdicción de juicio final, primera instancia, y que allí se le condene por los hechos cometidos. Este monstruo, vamos, señor director, a meterlo a la hoguera. Además de que fue sacado ya de su propio partido, vamos nosotros a meterlo ahora a la hoguera para que se queme como monstruo, como animal, como salvaje, que convive con una niña de 7 años hasta los 11, siendo su propia nieta. Máteme esa porquería. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señor presidente, Santo Domingo Este, un municipio pujante, es la capital de la provincia de Santo Domingo, necesita una plaza de la salud o un gran hospital general. Señor presidente, no se vaya del poder sin usted dejar iniciado o concluido un gran hospital para Santo Domingo Este que se debe llevar el nombre del doctor Cruz Jiminián, el hombre que más ha aportado para la salud de los pobres de la República Dominicana. Un hospital para Santo Domingo Este, una plaza de la salud con el nombre glorioso del doctor Antonio Cruz Jiminián Tonito.
Aquí estamos en su espacio La Otra Verdad. Recordarles que pueden suscribirse en YouTube a nuestro canal La Hoguera. Dale a la campanita, se suscribe y va a recibir este espacio, así como también el programa El Faro de la Tarde, que por cierto ya hemos recibido muy buenos comentarios, porque es un panel que analiza todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, los miércoles de 4 a 5 de la tarde y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Viene ahora con una sección que es el té caliente, ya el programa El Faro de la Tarde, así como la sección de lo que dice Raymond, que está muy buena, ha recibido muy buenos elogios. Y los viernes, pues la última parte se dedica a analizar lo que es el mundo del arte y el espectáculo de la República Dominicana, así como también a nivel internacional. Pues volviendo aquí a su espacio, La Otra Verdad, el Senado de la República introdujo la propuesta de ley de los candidatos independientes, candidatos presidenciales, alcaldes, a regidores, a senadores, a todos los cargos de elección popular. Y fue rechazada mayoritariamente bajo alegatos que vamos a escuchar. Primero al presidente, el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, para que él explique su punto de vista, y luego vamos a escuchar al presidente de la comisión, a Rogelio Henao, el senador de La Vega, que preside la comisión que discutió este proyecto. Vamos a escuchar primero al senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras. Bueno, yo no voté por la aprobación. ¿Por qué? Bueno, porque yo pienso que la discusión se ha llevado mal. No creo que eso afecte a la democracia. Al contrario, pienso que eso amplía la democracia. Que un ciudadano pueda ser presentado por una serie de organizaciones fuera de los partidos, eso no afecta a los partidos. Ahora bien, creo que en esta discusión lo que ha habido es esconder una realidad que está pasando. Si bien el sistema de partido es el corazón de la democracia, sin partido político la democracia moderna representativa no pudiera existir. Ahora bien, ¿qué tipo de partido? Es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Partido maquinaria? Que con la acción clientelar arraten permanentemente a la gente a votar, o partido de propuesta, partidos que discutan cómo vamos a transformar este país, cómo vamos a acabar con la pobreza, la desigualdad, cómo vamos a hacer un Estado más eficiente. Y lo que está aquí es eso, que si los partidos están perdiendo credibilidad es precisamente por las malas actuaciones de los partidos políticos. Muchos partidos políticos, la mayoría, han permitido que el crimen organizado se introduzca en el sistema de partidos. Vamos a escuchar ahora la otra campana, que es la del presidente de la comisión, que es el senador de La Vega, Rogelio Henao. Vamos a ver qué dice él, cuál es la posición de él y de la mayoría de los senadores con relación a este proyecto de las candidaturas independientes. Eso es lo que queremos, señor. En las elecciones de 2024, ¿cuántos candidatos presidenciales concurrieron? 28 partidos. ¿Cuántos candidatos? 6. Faltaban 22 candidatos. En mi provincia, por ejemplo, ¿cuántos candidatos a senador concurrieron? 4. De 28 faltaron 24 candidatos. ¿A qué dominicano? Dígame uno que no haya podido ser candidato presidencial que haya querido o que tenga posibilidad. Aquí Coride, el hombre del burro, fue candidato a síndico. Todo el mundo ha sido aquí. Todo el que quiere ser candidato puede ser candidato.
Entonces es una locura la candidatura independiente. No tiene arraigo constitucional, no es que es una locura, es que para estar, como hizo México, en el 2014 México quiso incorporar la candidatura independiente, modificó su constitución. No se puede, o sea, sin modificar la constitución no se puede establecer esa figura porque contraviene. Ahí está dictado en lo considerando. Yo les pido que lean los 19 considerando con detenimiento. O sea, usted eligió un presidente independiente y su vice, murieron los dos. No, hay que hacer elecciones de nuevo porque no hay cómo sustituirlo. Usted eligió un senador independiente, ¿no? Senador. Murió o renunció. No hay cómo suplir la vacante. ¿Cómo usted inscribe un candidato independiente municipal si la ley dice, la constitución dice que son los partidos que lo inscriben? ¿Cómo usted lo inscribe? Dígame, ¿es la constitución? O sea, violando la constitución. Esa es la realidad, no es que no es un capricho de nadie. La ley 2023, la que estamos modificando, es nuestra, una propuesta nuestra. Estamos yendo sobre nuestro paso. Bueno, ahí está. Yo creo que sí, que tiene razón el presidente de la comisión y la mayoría del Senado. Porque imagínense ustedes, aquí el dominicano le gusta ser presidente hasta de un club dominó, de una junta de vecinos, y se dividen, y un club se divide con 3 y 4 presidentes. O sea, a nosotros nos encanta ser presidente. Y usted ve que usted pone una pequeñita empresa, una tarjeta presidente de la empresa tal. Es decir, a nosotros nos encanta un puesto presidencial. Imagínense ustedes que se abra una boleta para que todo el que quiera inscribirse vaya y se inscriba. La Junta Central Electoral tendría que hacer una boleta como de aquí a Santiago, porque todo el mundo se va a inscribir para ser presidente, aunque nada más saque el voto de él. Y a lo mejor cuando él mismo vaya a votar, vote por otro que no sea él. Pero apareció ahí en una papeleta que dice que él es candidato presidencial. Y gente que lo hacen para negociar con otros, para que me den esto, a cambio de... O sea, eso es un desorden. Si acá hay 34 partidos políticos, hay 34, pero váyase a un partido de eso, inscríbase, y si usted tiene condición, usted puede ser candidato presidencial. Entonces dice, independiente, pero ¿independiente de qué? Desde que usted se agrupa en un movimiento, que la ley así lo consigna, que usted puede ir por un movimiento político o por un partido político. Si usted quiere, constituya su partido o constituya un movimiento o agréguese a un movimiento político o un partido político. Pero ese desorden, imagínense ustedes, ¿cuántos regidores se inscribirían en cada barrio? Miles. ¿En qué boleta la va a soportar? ¿Cuál? ¿Quién podrá administrar en un proceso electoral un desorden de esa magnitud? Eso no es posible. Lamento la posición del señor Tavera, el senador de la provincia de Santo Domingo. Eso es populismo puro, barato. Él sabe, y todos sabemos, que un proceso electoral no se puede administrar, ni siquiera si los 34 partidos políticos que hay reconocidos llevaran candidato presidencial. Tendrían que tener delegados representándolo en las mesas electorales. ¿Y dónde van a caber 64? Tanto el delegado como el suplente delegado. Eso no es posible. Dejémonos de demagogia, de politiquería, de querernos hacer graciosos ante la sociedad. Ese populismo barato, porque la verdad que eso no es posible. Señor director, vamos a irnos a la sección de orientación jurídica, señor director. Vamos a hacerlo así. Por favor, cuando usted guste, esté a su disposición, nos vamos a la orientación jurídica. Buenas, por aquí su abogado Polanco, licenciado. Tengo un inquilino que tiene 3 meses, 5 meses que no me paga el alquiler. ¿Y qué puedo hacer, licenciado? Lo primero, tienes que buscar un abogado de confianza para que haga una demanda por desalojo.
Ahora, con esta nueva ley 85-25, si el inquilino con un mes que no te pague, tú puedes hacer el desalojo, pero este desalojo se hace con un abogado de confianza que haga esta demanda. Eso no se va a hacer solo, no es que no. Tiene que apoderar a un abogado para que hagas el desalojo. Es fácil y sencillo. Entonces, en esa demanda, si ese inquilino no tiene con qué pagarte, te puedes quedar con los ajuares, puedes bloquear la cuenta, ese contrato de inquilinato que mucha gente dice, ¿y para qué sirve ese contrato? Ese contrato es una deuda. Ese inquilino tiene una deuda contigo y tú lo puedes perseguir porque ese contrato lo persigue, porque es una deuda. Mediante esa demanda que hace tu abogado de confianza, el jurado de paz, tú persigues a ese inquilino con esa deuda, no importa dónde vaya, mediante esa cédula y ese nombre de ese inquilino, tú lo persigues por mala paga, porque la ley de inquilinato 85-25 persigue el mala paga. Por eso te digo a ti, mala paga, que esto no lo digo yo, mala paga, no. Esto lo dice la ley. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señor presidente, Santo Domingo Este, un municipio pujante, es la capital de la provincia de Santo Domingo, necesita una plaza de la salud o un gran hospital general. Señor presidente, no se vaya del poder sin usted dejar iniciado o concluido un gran hospital para Santo Domingo Este que se debe llevar el nombre del doctor Cruz Jiminián, el hombre que más ha aportado para la salud de los pobres de la República Dominicana. Un hospital para Santo Domingo Este, una plaza de la salud con el nombre glorioso del doctor Antonio Cruz Jiminián Tonito. La situación de la guerra de Estados Unidos y sus aliados, comenzando por Israel y los países aliados a Estados Unidos que han sido bombardeados por Irán, son países que no han participado, pero tienen bases militares, y los iraníes han estado bombardeando esas bases militares de esos países aliados de los Estados Unidos en lo que es el Medio Oriente. Según el presidente Donald Trump, en el día de ayer se efectuó la operación más intensa de bombardeo, incluyendo a una isla donde estaba el centro militar más poderoso. Ahí ustedes pueden ver las imágenes de cómo está la situación y más de 5.000 objetivos militares han sido destruidos. Según el gobierno norteamericano, encabezado por Donald Trump,
ya Irán no tiene capacidad para seguir enfrentando a el ejército más poderoso de los del mundo, que son los Estados Unidos. Ya en una semana Estados Unidos ha gastado más de 11.500 millones de dólares en apenas 2 semanas. Es una situación que puede llevar a Estados Unidos, si es una guerra prolongada, a desangrar su economía. Y eso entonces nos afectaría a todos los países latinoamericanos, sobre todo países como el nuestro, República Dominicana, que somos tan dependientes del comercio, del dólar, de las remesas, del petróleo y de cuantas cosas tenemos que comprar y recibir desde los Estados Unidos de Norteamérica. Esta guerra debe terminar lo más antes posible, porque va a afectar y va a seguir afectando al mundo, porque por el estrecho de Hormuz, que ahora mismo está prácticamente cerrado, porque hay grupos como Hezbollah, que es un grupo que lo mantenía y sustentaba económicamente el gobierno de Irán, tienen control en el Líbano de una franja, y a todo el que cruza por ahí los barcos petroleros y comerciales, ellos los bombardean si no son sus aliados. Estados Unidos ha prometido que va a preservar esa ruta abierta y que va a bombardear a todo el que sea. Israel se ha encargado de ese frente a Hezbollah, de bombardearlo. Pero siempre quedan fragmentos, quedan células que atacan. Vamos a ver qué va a pasar. Dice Estados Unidos que el líder actual, el ayatollah, hijo de Khomeini, está fuertemente herido, según ellos, según los norteamericanos, según el jefe de guerra norteamericano, y que le han destruido, que ellos ahora mismo podría quedarle capacidad de un 10% de lo que tenían, que eran los cohetes y estas armas mortíferas de gran alcance. Están las dos versiones. Se sabe que en una guerra hay otra guerra, que es la de las mentiras. Cada quien dice su mentira para tratar de ganar espacio a nivel de opinión pública e internacional. Pero la realidad es que lo que vemos todos los días en la televisión internacional son estos fuertes bombardeos que están destruyendo a las bases y los enclaves militares de los iraníes. Así van las cosas. Pero si pasamos a Cuba, ayer el presidente de Cuba, Díaz Canel, admitió la situación de Cuba, que apenas le quedan 3 días con relación al poco petróleo que le queda para seguir sustentando el país. Vamos a ver qué dice Díaz Canel, señor director. Que en correspondencia con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana, bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía, y colegiado con las principales instancias del partido, el gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones.
estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales. Y aquí me quiero detener, siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con los Estados Unidos, aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo, por buscar conversaciones. No es la primera vez que Cuba entra en una conversación de este tipo, yo creo que... Mire, con la pena que está hablando ese presidente de Cuba, se nota la tristeza y la situación deplorable por la que está atravesando el pueblo cubano. Ellos, en una negociación que hicieron con el presidente Obama, engañaron, pero resulta que ahora no está Obama y está Donald Trump, pero Donald Trump ha confiado en un descendiente de los cubanos, que es el actual ministro de Defensa, el canciller, ellos le llaman, no recuerdo el nombre que ellos le llaman, para negociar, y él ha planteado claramente, Marcos Rubio, secretario de Estado, que para haber una negociación seria tiene que haber un cambio radical, un cambio político, que se convoque a elecciones, que hayan partidos que participen y que vuelva la democracia a Cuba. Cosa que los cubanos no es verdad que van a aceptar eso. Pero Estados Unidos con esto está provocando, si ellos no ceden, Estados Unidos va a promover y está provocando un estallido social, porque lo único que la gente no soporta es el hambre. Y allí ni hay comida, ni hay luz, no hay energía, lo que hay es mucha basura en las calles, las casas abandonadas, la gente no tiene leche, no tiene agua, no tiene de nada. Y va a haber un estallido social si ellos no ceden, en la que el pueblo va a tomar la decisión de derribar esa dictadura de 68 años. Y va a haber un gran desorden y podría haber una guerra civil en Cuba. De eso se trata, porque el hambre nadie la soporta. Nadie se va a morir trancado en su casa porque usted no quiera ceder el gobierno. Vamos a ver qué viene, pero lo que hay en Cuba es catastrófico. Y cómo se explica que nosotros, la República Dominicana, un país mucho más pequeño, somos autosuficientes en la producción, porque para usted sembrar yuca, usted no necesita el imperio norteamericano, para usted sembrar su arroz, para usted producir sus alimentos. Pero esta dictadura de 68 años, que fue mantenida por Rusia, por China, y últimamente estaba siendo sustentada por Venezuela, como Venezuela, los norteamericanos agarraron allí, de ahí no sale una gota de petróleo para Cuba. Pero tampoco México se atreve a mandarle petróleo porque tendría problemas con los Estados Unidos. Es decir, que la situación se le ha apretado demasiado a Cuba y ellos o ceden o ceden. No hay más nada que hacer. En otro orden de ideas, señor director, fue abierta de nuevo en la embajada americana, la DEA. La DEA es la agencia que tiene que ver con droga, que allí había una mafia corrupta donde se vendieron 114 visas. O sea, tenían una mafia dentro de la embajada americana, los agentes de la DEA, encabezada por un dominicano que era el que dirigía esa institución norteamericana de la DEA. Y bueno, ya ha sido reabierta y esperamos que la honestidad con esta embajadora retorne a la embajada norteamericana. Y finalmente, señor director, un sinvergüenza de la Policía Nacional de Barahona ha sido suspendido y seguro que lo van a votar porque un corrupto no puede estar dentro de la policía, a pesar de que la policía es muchísimo sinvergüenza, pero son menos
la mayoría son los más positivos. Es la mayoría los positivos. Este señor se dice era el director de Asuntos Internos de la Dirección Regional de la Policía Nacional. Fue suspendido en sus funciones por presuntamente exigir soborno a varios miembros de esa institución que estaban siendo investigados por ese órgano de control interno. Se trata del mayor Jocelyn Félix Alcántara, quien estaba asignado a dicha dirección con asiento en Barahona. Informe preliminar establece que Alcántara, aprovechando su posición, supuestamente exigió dinero a un agente bajo su investigación para favorecerlo. El policía había grabado con su teléfono celular la propuesta que le hacía de soborno este mayor Jocelyn, ¿cómo es que se llama? El sinvergüenza este, charlatán, corrupto, Jocelyn Félix Alcántara, que fue suspendido de la policía en Barahona. Señor director, hemos llegado al final de este su espacio, La Otra Verdad. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señor presidente, Santo Domingo Este, un municipio pujante, es la capital de la provincia de Santo Domingo, necesita una plaza de la salud o un gran hospital general. Señor presidente, no se vaya del poder sin usted dejar iniciado o concluido un gran hospital para Santo Domingo Este que se debe llevar el nombre del doctor Cruz Jiminián, el hombre que más ha aportado para la salud de los pobres de la República Dominicana. Un hospital para Santo Domingo Este, una plaza de la salud con el nombre glorioso del doctor Antonio Cruz Jiminián Tonito.